eso principalmente, el objetivo de esta clase en específico es que ustedes describan las principales características que dan forma a la sociedad mestiza de la colonia, ¿ya? Ya. Entonces, lo primero que ustedes tienen que entender que en España, en Europa principalmente, la sociedad era una sociedad estamental y una sociedad de castas. Estaba la nobleza, ¿cierto? Estaba el clero y estaba el estado llano. Y si uno nacía en el estado llano, lo cual era la mayoría, no podía volverse parte del clero y tampoco podía volverse parte de la nobleza. Solamente la nobleza podía pertenecer al clero y viceversa. Pero en su mayoría la población era parte del estado llano. Y la gente que va a venir a América a colonizar, a hacer este proceso de conquista, van a ser nobles, pero nobles pobres, nobles que no tenían riqueza ni un estatus social alto en Europa. Estos pobres, o estos nobles, perdón, nobles pobres, se les llamaba hidalgos, ¿ya? Cuando uno le dice así como, oye, ¿qué hidalguía tienes tú? Te está reconociendo que eres una persona que se pudo haber equivocado, ¿cierto? Pero que reconoce su error y en base a ese error crece. Como que eso se le llamaba ser una persona hidalga, ¿cierto? Una persona que sí, soy pobre, pero que tengo principios de noble, de alguna manera, se podría decir. Un dandy, por ejemplo, como se les conoce en África. Entonces, eso principalmente, ese tipo de gente va a ser la que va a venir acá a América a hacer este proceso de conquista, nobles pobres, lo cual venía con la intención principalmente de hacerse ricos acá en América, ¿cierto? Entonces, la llegada de los españoles acá en América generó grandes cambios en la forma de la vida de las sociedades y en el paisaje del continente americano. Entre las transformaciones destacan, principalmente jóvenes, las nuevas relaciones de poder. Los grupos indígenas tenían maneras de relacionarse entre sí, que incluían conflictos, pero también formas solidarias de intercambio. Y en este aspecto tenemos que recordar que la sociedad americana, antes de que llegaran los españoles, era bastante arcaica. Y lo digo bastante arcaica porque los tipos tenían sacrificios humanos, ¿cierto? Sacrificios de esclavos, se encontraban en guerra constantemente con las demás civilizaciones, y costaba mucho unificar a las sociedades americanas antes de que llegaran los españoles. Y ahí hace referencia, por ejemplo, a que el imperio inca acá en América Latina tenía muchos conflictos con los mapuches, y viceversa, ¿cierto? Entonces, costaba mucho unificar y estratificar estas sociedades coloniales, estas sociedades precolombinas, perdón. Entonces, y eso sería como el aspecto negativo de dichas sociedades, ¿cierto? Que eran muy arcaicas, que eran muy bélicas. Pero lamentablemente lo digo en el aspecto, perdón, esas son las cosas positivas que se cambiaron, pero en el aspecto negativo que se perdió mucho de la identidad cultural, social, política y económica que tenían estas culturas indígenas, ¿cierto? Tanto los templos, tanto los monumentos, qué sé yo, las tradiciones, los valores, los sistemas económicos, su cultura en sí, fueron eliminadas cuando llegaron los españoles acá a América. Entonces, todas estas relaciones de poder que tenían los indígenas fueron intercambiadas por los sistemas políticos y organizativos de los españoles. La economía indígena y sus sistemas sociales fueron desarticulados y sus tradiciones religiosas fueron duramente atacadas. Desaparecieron muchas lenguas autóctonas y se impuso el idioma europeo, ¿cierto? Fueron destruidas numerosas producciones culturales indígenas, como obras de arte, artesanías, ciudades, templos y monumentos. Y lamentablemente lo digo, ¿cierto? Pero no obstante, chiquillos, igual hay tradiciones indígenas que hasta el día de hoy se guardan. Vamos, que por ejemplo los Selknam tienen la palabra más específica para referirse a los sentimientos y hasta el día de hoy se conserva. El lenguaje mapuche es un lenguaje que hoy en día aún se usa en las tierras mapuches, ¿cierto? Entonces, estas tradiciones aún no se han perdido en su totalidad, y lo cual es bastante bueno, ¿cierto? Pero lamentablemente muchas de ellas sí se perdieron en este proceso de colonización, ¿cierto? Pero, dentro de todo, por ejemplo, comparado con el sistema de colonización inglesa, no es tan terrible, porque los indígenas de América del Norte literalmente fueron exterminados por parte de los ingleses. Entonces, este proceso de imbricación que se produjo acá en América del Sur fue de alguna manera mucho más inclusivo, dentro de lo que inclusivo se puede hacer una colonización, que el de América del Norte. Entonces, con la consolidación de la conquista, el sistema de dominación se va a extender más allá del ámbito político y económico, abarcando aspectos del orden social y cultural. Uno de los cambios más significativos
más significativos fue en lo social, donde se produjo un continuo proceso de mestizaje. ¿Alguien sabe lo que es la palabra mestizaje? Cuando No, se juntan dos razas. Cuando juntas dos razas. Exacto, sí. Mediante, supongamos, yo nazco en China, ¿cierto? Y tengo ciertas características de que me hacen ser chino, y las cuales son dadas netamente por mis características geográficas, ¿cierto? Y dichas características geográficas no tienen mucho parentesco con lo que estaba acá en América acá en América del Sur, ¿cierto? Entonces, si yo los junto, nace un mestizo, ¿cierto? El cual tiene esta mezcla de estas dos características geográficas. Entonces, a eso hace referencia el mestizaje, ¿cierto? No obstante, en la época en la cual nosotros nos estamos viendo, el mestizaje no era visto de la forma biológica, ¿cierto? Que son con las características geográficas. En esta época, el mestizaje estaba visto con las características como de social de casta. Recordemos que venimos de Europa, y en Europa estaban los nobles, el clero, el estado llano, y no se podía ascender. Entonces, por lo tanto, esto mismo se va a configurar acá en América. Este proceso de mestizaje va a tener altas dosis de racismo, altas dosis de clasismo y altas dosis de patriarcalismo, lo cual no tiene que ver con el mestizaje, o sea, en verdad sí tiene que ver, pero no tan directamente, pero sí también era una sociedad patriarcal, lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, este proceso de mestizaje, como muy bien dijeron, es una mezcla de razas, ¿cierto? Y esto quiere decir que una parte muy importante del encuentro de los españoles con los pobladores indígenas, y más tarde también de los africanos esclavizados, dio origen a una población mestiza. Asimismo, generó múltiples combinaciones en cuanto a la herencia social y cultural, pues se crearon nuevas maneras de clasificar a las personas, al tiempo que las cosmovisiones y los saberes de los pueblos se intercambian y surgían nuevas tradiciones. Esto es súper importante, chiquillos, y me interesa que anoten los diferentes grupos que surgieron a partir de este proceso de mestizaje, ¿ya? Aquí, por ejemplo, cuando yo hablo de blanco y hablo de negro, me refiero a blanco español, y cuando hablo de negro me refiero a persona africana, ¿cierto? No obstante, estas personas lo hacían de forma despectiva, estas clasificaciones, ¿cierto? Insisto, hay un gran racismo y un gran prejuicio racial dentro de todo este sistema de castas que se instauró acá en América. El mestizo era un producto entre el blanco y el indígena, blanco español, ¿cierto? Y un indígena. El mulato era un producto de la unión entre un negro y un español, ¿cierto? Negro, africano, esclavo. Em, Y los zambos eran productos entre un indio y un africano, ¿cierto? Entonces, estas mezclas que surgieron acá en América Latina, de alguna manera, van a venir a configurar un nuevo sistema de castas, ¿ya? Dando así este proceso de mestizaje. No obstante, chiquillos, el mestizaje era algo que regularmente en esa época se miraba súper mal. Para ellos, un indígena valía más como indígena cuando no se mezclaba con los españoles ni con los africanos, cuando era indígena autóctono, ¿cierto? Como que ahí el español lo respetaba más incluso que al mestizo, porque al mestizo no tenían dónde colocarlo, porque era una casta nueva, ¿sí? Entonces como que los tipos decían, el indígena vale más porque puedo reconocerlo como un diferente, pero el mestizo, ¿qué pasa si no es un mestizo entre un blanco y un indígena? Hoy se parece a mí, tiene muchos rasgos españoles, entonces como que de alguna manera les dolía a estos tipos ese prejuicio racial. Entonces, de alguna manera les dolía que no sabían dónde clasificarlo. Y es súper importante esto porque al final de cuentas, si lo tienen en consideración, prácticamente todos somos mestizos, todos tenemos esta mezcla racial, ¿cierto? Que ya no tiene ningún sentido en esta época. Entonces, es súper importante para que lo tengan en consideración, que a pesar de que se miraba mal, fue lo que predominó. Y eso se debe a las diferencias que se tiene en el espacio cotidiano con el espacio teórico de la información, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo decir que el proceso colonial acá en América fue bastante brusco, es cierto que hubo bastante matanza, pero la gente en la vida cotidiana no quiere andar peleando todo el tiempo, ¿cierto? La gente en la vida cotidiana como que busca más la paz, ¿cierto? Y la estabilidad, más que el contexto de guerra constante. Entonces ahí se produce dicha dualidad y dicho carácter que va a permitir la mezcla de estas razas. Entonces, súper importante para que lo tengan en consideración.
Entonces, la manera en que se estratificó la sociedad durante el periodo colonial se vincula con el enorme prejuicio racial que existía por esos años. Debido a esta nueva estructura social americana, constituida por una serie de grupos étnicos con diferentes derechos, privilegios, ocupaciones laborales y posición económica, se tomó un marcado carácter estamental. ¿Y qué es un carácter estamental? Es una civilización con una pirámide social. Y en dicha pirámide social, en la punta, ¿cierto?, estaban los españoles. Y según ellos nomás estaban los españoles, porque probablemente el resto de la gente no veía a los españoles como ellos se veían a ellos. Entonces, estaban los españoles en esta punta, más abajo estaban los indígenas, y más abajo estaban los africanos, los esclavos. Pero uno tiene esta pirámide social, pero al lado de esta pirámide social había un círculo, así, y este círculo que no estaba dentro de esta pirámide social eran los mestizos, po. Y lo insisto, porque los españoles no sabían dónde colocar a los mestizos, y por eso les chocaba tanto el mestizaje, ¿cierto? Pero al final de cuentas los tipos igual terminaron relacionándose con todos nosotros, y vamos, que en verdad todos somos mestizos. Entonces alcanzamos el número más grande de población. Entonces, esta población mestiza, con nuevas clasificaciones, ¿cierto?, va a tener esta sociedad colonial y va a tener una muy difícil integración. Como les digo, para los españoles valía más un indígena que un mestizo. Pero esta sociedad colonial, esta sociedad estamental, se estructuró en diversos grupos o estamentos ordenados jerárquicamente. En la pirámide, al comienzo, en la punta, ¿cierto?, estaba el estamento español. Presenta una posición superior, siendo un grupo reducido y que se renovaba constantemente a través de la llegada de diferentes funcionarios administrativos, militares, comerciantes, religiosos al continente. Y además de ellos estaban las mezclas, o sea, estaban los españoles nacidos acá en América, ¿sí? Hijo de padre y madre española, los cuales eran considerados criollos, ¿ya? Así se les llamaba. Se dividieron según su poder político y económico. Luego se ubicaron los españoles y criollos que no poseían fortuna y que se ganaban la vida como mineros, pequeños comerciantes, artesanos o granjeros, o en el ejército. Y por último estaban los pulperos, vendedores y los vendedores ambulantes. Probablemente nuestro proceso de mestizaje se dio gracias a estos españoles, ¿cierto? A los españoles que no tenían tanto dinero, los cuales eran pequeños comerciantes, eran artesanos, eran granjeros. Entonces, probablemente estos españoles que eran, qué sé yo, militares o administrativos o comerciantes de gran escala, respetaban directamente y muy fuerte este proceso de no mezclarse con los indígenas, ¿cierto? Sin embargo, esta otra gente, como los pequeños comerciantes o los artesanos, estaban mucho más constantemente con los indígenas, entonces fue gracias a ellos que se permitió este proceso de mestizaje. Abajo de los españoles estaba el estamento indígena, los cuales legalmente fueron considerados superior a las otras castas, como los negros o los mestizos. Podían disfrutar de sus propios bienes, cultivar sus tierras, criar ganado y comerciar sin las restricciones impuestas a los mestizos, mulatos o los negros. En efecto, la nobleza aborigen se relacionó con los grupos dirigentes hispanos y pudo conservar ciertos privilegios. Así, por ejemplo, estaban exentos del pago de tributos y sus hijos fueron educados en colegios especiales vinculados a las órdenes religiosas. Y aquí, chicos, pucha, si estuviéramos probablemente en clases normales, podríamos haber ido al Museo de Arte Colonial, el cual queda ahí en el Paseo Humada. Y si ustedes vieran las obras del Museo de Arte Colonial, se darían cuenta que son obras realizadas acá en América y se nota mucho la diferencia. Porque si uno, por ejemplo, ve las obras de Miguel Ángel, ve las obras de Leonardo da Vinci, de Caravaggio, de esos artistas que estaban en Europa, se van a dar cuenta que representan a Dios de manera muy caucásica, el tipo muy blanco, prácticamente pálido, ¿cierto? Con pelo rubio, con los cachetitos rosados, ¿cierto? Muy europeo. Pero si uno ve al Cristo que se pintaba acá en América, lo va a ver de partida con un tono de piel mucho más oscuro, con el pelo negro, más bajo y con características mucho más referentes a los indígenas de acá de América. Entonces, se va a dar esto gracias a este proceso de aculturación y de apropiación cultural que se dio acá en América. Y con esto, por ejemplo, hay una historia. Si hubiéramos ido al museo, hubieran visto al Cristo de Mayo. El Cristo de Mayo fue una representación, una escultura, ¿cierto?, que hizo un indígena de Cristo acá en Chile,
y hubo un terremoto, porque acuérdense que Chile es un país de terremotos, entonces obviamente en esa época también había muchos terremotos, y creo que fue en 1621, si mal no me equivoco, que hubo un gran terremoto acá en Santiago, el cual destruyó la capilla, en la cual se encontraba el Cristo de Mayo, y la única figura religiosa que se quedó en pie, producto de esa destrucción de la capilla, fue el Cristo de Mayo. Entonces como que todos los religiosos quedaron así como, madre mía, esta es una relación prácticamente religiosa de Dios, como que Dios salvó esta imagen, ¿cierto? Entonces tenemos que respetarla y tenemos que cuidarla. Y la verdad que la han cuidado bastante bien, porque hasta el día de hoy el Cristo de Mayo está en exhibición en dicho museo. Si ustedes van y ven a dicho Cristo de Mayo, se van a dar cuenta que sí, que el tipo de verdad tiene rasgos mucho más indígenas que como lo representan allá en Europa. Entonces eso también se debe a esta misma apropiación cultural que se fue generando dentro de los indígenas y también dentro de los mestizos acá en América, ¿cierto? Todo esto con la intención de colonizar el territorio. Un NIBA, exacto, Benjamín, exacto. Y debajo de los indígenas, la casta más baja eran los negros o los africanos, ¿cierto? Negros despectivamente para ellos, los cuales se encontraban en el último lugar de la estratificación social y eran ocupados como esclavos. Estuvieron sujetos estuvieron sujetos a muchas limitaciones. Entre ellas estaba la prohibición de portar armas, andar de noche por las ciudades, montar a caballo o tener indígenas en su servicio. Sin embargo, la situación laboral del negro no era tan mala como su condición jurídica, debido a que el tipo de trabajos que desempeñaron muchas veces presentaba una posición social superior a la de incluso de la indígena. Por ejemplo, la de ser mayordomo. Aquí estamos con cosas, y ser mayordomo no requiere un trabajo físico tan grande como el de ser un agricultor o el de ser un artesano, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en consideración. No obstante, los tipos sí tenían una apreciación jurídica mucho más baja, porque, vamos, que eran literalmente esclavos. Entonces, para que lo sepan y lo tengan en consideración. Hay una película muy buena que se la recomiendo que se llama Django, que es de Tarantino, la cual Yo refleja lo he muy visto, bien, ¿la han visto? yo sí, Es muy buena, ¿cierto? Y de alguna manera te muestra de alguna sí. manera cómo era la esclavitud, no acá en América del Sur, sino que en América del Norte, pero era prácticamente muy parecida a la vida de los negros acá en América del Sur. Muy buena. Si no les gusta la sangre, no se la recomiendo tanto porque sí es muy sangrienta. Sí, hay mucha sangre. Pero sí, es una película que refleja muy bien cómo era el ser un mayordomo de esta gente blanca, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en consideración, por si quieren verla, está en Netflix, Django, muy buena. Entonces, em, estos africanos, ¿cierto?, estaban en el estado social más bajo. Y anexo a estos estados sociales nombrados, recuerden, españoles, indígenas y africanos, y al lado, ¿cierto? Ni siquiera más abajo, sino que como al lado, como, no sé, no sé, el raro, no sé. Una cosa que nació de aquí, el mestizo, ¿cierto? Dado por su origen bicultural, se le dificultó su integración social, ya que no pertenecían a ningún grupo étnico en particular, pero que paulatinamente aumentaron su número hasta constituirse en el grupo más numeroso de América. Todos somos mestizos acá. Entonces, fueron discriminados, por ejemplo, eh, fueron discriminados, por ejemplo, se les prohibió tener repartimientos y encomiendas o desempeñar oficios públicos y reales. Muchos de ellos estaban constantemente buscando trabajo ya que no poseían uno estable. Otros vivían en el campo como peones de las haciendas y el resto trabajaba en las minas. Sí, ¿para qué estamos con cosas? Si la vida de los mestizos era la vida más dura dentro de todas las castas, ¿cierto? Porque los tipos, como no tenían un lugar, la gente, incluso los mismos indígenas, los miraban en menos. Porque probablemente los indígenas tenían cierto resentimiento con los españoles porque vinieron a sus tierras, ¿cierto? Entonces, como que mirar a un mestizo era mirar de alguna manera el producto que surgió de ellos dos. Y los blancos eran los tipos que se querían superiores de por sí, pues, ¿cierto? Entonces los tipos también como que no querían mezclarse con como que se veían a ellos reflejados en los mestizos y probablemente les dolía, no sé qué pensamientos habrán tenido esos ridículos, pues, pero así lo veían, pues, y el mestizo fue bastante menospreciado en aquella época. Entonces, estas eran las castas, chicos. Este fue el proceso de mestizaje que se dio acá en América Latina. Y anexo a este dicho proceso de mestizaje, tenemos la posición social de la mujer y también tenemos la posición social del hombre dentro de esta misma sociedad. Y tenemos que recordar que esta sociedad era muy patriarcal, muy heteropatriarcal y muy machista. ¿Para qué estamos con cosas? Las cosas como son.
Y esta sociedad colonial se caracterizó por ser del tipo patriarcal, ¿cierto? Es decir, que se centraba en la figura del padre o varón como base del parentesco y de la jerarquía familiar. ¿Cuál era la función principal de esta persona, de este hombre, de este varón, ¿cierto? Era principalmente mantener y administrar la economía familiar y también mantener los valores y las tradiciones, cuidar el nombre de la familia y también cuidar la honra de la familia. Esa era la misión del hombre. Por lo que siempre buscaba resaltar su prestigio social a través de la compra de títulos de nobleza y de órdenes de caballería, así como la creación de mayorazgos, permitiéndole heredar bienes comunes e inmuebles al hijo mayor, ¿cierto? Como que para los tipos del hombre era esa la misión. Los que cuales quedaban vinculados por perpetuidad a la familia, ¿cierto? Incluso los esclavos se transferían de familia, o sea, al hijo mayor. Entonces, no era menor. Entonces, esa era como la misión del hombre, ¿cierto? Como que de alguna manera resguardar la honra y administrar la economía de la familia. Y por su parte, la mujer durante la colonia quedaba bajo la tutela del hombre, pues se consideraba que requería incluso una supervisión de él y tuvo un rol de esposa y de madre, dedicada a las labores domésticas, la educación de sus hijos y el cuidado de su matrimonio, y también a llevar una vida espiritual y moral de acuerdo a la Iglesia Católica. Las mujeres se casaban en promedio a los 14 años de edad y eran educadas para el matrimonio, lo que se traducía, ahí me salió el aviso, lo que se traducía en ser esposas fieles y destacadas dueñas de casa. No se les permitía salir a solas y solo podían hacerlos en compañía de su padre, madre o hermano. De esta manera, el rol de la mujer se restringía a la vida privada o la vida familiar. Si uno quisiera, por ejemplo, investigar sobre la vida privada de los hombres, acá en Chile, en el Archivo Nacional, les recomiendo que vean los títulos de nobleza, como bien mencionan acá en el texto. Y esos títulos de nobleza tienen alto registro. Y si uno, por ejemplo, si quiere seguirle la huella, no sé, a un hombre que, no sé, fue bastante importante en la historia de Chile, pueden verle sus muebles, sus inmuebles materiales y así de alguna manera calcular qué tan importante fue y seguirle la huella a toda su familia, ¿ya? Y lamentablemente con la mujer no se puede hacer eso, ¿cierto? Y la mujer, de alguna manera, la historia que hay dentro del Archivo Nacional muestra que, de alguna manera, el nombre de la mujer se hacía conocido cuando ésta era condenada, qué sé yo, por haber engañado al marido, por haberse escapado, por haber transgredido la honra de la religión católica, qué sé yo. Y si uno lee, por ejemplo, esos documentos, se va a dar cuenta que muchas veces las mujeres como que las metían a conventos o incluso a manicomios por cosas súper ridículas, cosas que en verdad no tendría mucho sentido hacerlas hoy en la actualidad. No obstante, en esa época transgredían las normas religiosas católicas, entonces por lo tanto tenían que ir a conventos y tenían que ir a esos lugares para de alguna manera encaminar el camino nuevamente en el camino de Dios, se podría decir. Esa era la concepción. Entonces, insisto, bastante patriarcal y bastante machista, para que lo tengan en consideración. Ya para ir cerrando, chiquillos, el grupo familiar colonial se constituía básicamente de entre 6 o 7 hijos aproximados que tenían las familias, y además vivían, aparte de esos 6 o 7 hijos, y el padre y la madre, vivían los tíos, vivían los hermanos, vivían los sobrinos, los que tenían mayordomos tenían esclavos viviendo ahí, algunos tenían incluso a mestizos trabajando en los campos dentro de estos territorios. Entonces eran grupos gigantes de familias, y por lo tanto las casonas que uno ve, por ejemplo, en el centro de Santiago, te hacen mucho sentido, porque eran grupos gigantes de familias. Entonces, de alguna manera tiene sentido de que estas casonas hayan sido gigantes. De ahí viene este cuento de la Quintrala, por ejemplo, que era una mujer que estaba al control de su familia, la única en esa época, ¿cierto?, que decían que era muy diabólica y era muy malvada. Y probablemente tiene sentido que lo haya sido, porque si no, ¿cómo sobrevives en una sociedad patriarcal? Entonces, un ejemplo, para que lo tengan en consideración. Entonces, eso, chiquillos, con la clase del día de hoy. Me interesa mucho que manejen el concepto de mestizaje y también el concepto del carácter estamental, ¿cierto? En la posición de los blancos españoles, la posición de los negros africanos, la posición de los indígenas, la posición de los mestizos, ¿ya? Súper importante para que les vaya bien en esta materia, la cual, como les digo, va a ser súper cortita. Así que esto, chiquillos, con la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado.